Bienvenidos a la capacitación del área de archivo clínico. Recordemos que esta área es continua, por lo cual debe de estar funcionando las 24 horas en un orden. Si no existe este orden, pues nos vamos a encontrar con ciertos detalles más adelante. Y es por esto la capacitación del día de hoy. El área de archivo clínico tiene que mantener un ecosistema médico-legal correspondiente al expediente clínico y nos basamos en la norma oficial mexicana NOM 004 SSA 3 2012, donde tenemos ciertas obligaciones como es la elaboración, integración, uso, manejo, conservación y titularidad. También dentro de este expediente clínico se encuentran la trazabilidad de la salud del paciente, como son los científicos y los médicos. Además, contamos con los éticos, con la privacidad absoluta. Y también tenemos los tecnológicos y administrativos. En este caso, tenemos un orden, la legibilidad y la base de datos que contamos para llevar el control de los expedientes. Y algo muy importante, la organización durante el turno se puede ajustar. La forma de realizar las funciones que son normativas, esas nunca van a cambiar. Y para esto contamos con un orden del expediente clínico y vamos a ver que contamos con diferentes formatos que están colocados en las charolas y que posteriormente van a ver su ubicación. Y el primer formato es la hoja frontal, el segundo es la historia clínica general, donde vienen los formatos de historia clínica de interrogatorio, por aparatos y sistemas y de exploración física. Así también contamos con la historia clínica perinatal, base, que es en el caso del embarazo, la nota inicial o de ingreso al programa, nota de evolución médica, odontológica y psicológica, el partograma, que son los partos, la hoja de enfermería, hoja de consentimiento informado, resultados de laboratorio y gabinete, resultados de Papá Nicolau, odontograma, hojas de referencia y contrarreferencia, gráficas de peso y talla, formatos de evolución y evaluación de pacientes con diarrea mayores a 5 años, hojas de registro de seguimiento de acciones de línea de vida, estudios epidemiológicos, formatos de aviso de violencia intrafamiliar, formatos de trabajo social, tarjetas de control de los programas ya incluidos en su llenado, diabetes mellitus, hipertensión, PF, y etc. Certificado de nacimiento, certificado de defunción, alta hospitalaria y hoja de egreso por fallecimiento. Estos formatos y esta carátula la vamos a tener pegada en el pizarrón para que ustedes puedan acceder a ella, y también vamos a ver más adelante qué formatos vamos a contar nosotros dentro del área de archivo clínico para que ustedes tengan su conocimiento. Algo muy importante del área de archivo clínico es que nosotros tenemos que tener una cobertura las 24 horas, con lo cual existe un flujo de atención del paciente y del expediente clínico. Debemos de tener límites también nosotros como área de archivo clínico y posteriormente proporcionarle el mantenimiento a estos expedientes. El archivo clínico no funciona por criterios personales o de improvisación, funciona bajo lineamientos normativos estrictos. Dentro de ellos, el orden protege la historia clínica y la vida del paciente bajo la norma, y la bitácora protege tu integridad profesional y legal ante cualquier circunstancia que se pueda presentar dentro del área. Tu trabajo asegura que cada decisión médica esté respaldada por la
verdad documental. Así es que bienvenidos al equipo de trabajo del área de archivo clínico. Bueno, creo que todos tenemos conocimiento, y si no, para recordar que los expedientes están distribuidos en núcleos y el centro de salud tiene un área de responsabilidad y también se atiende un gran número de población foránea. Por ejemplo, el núcleo 1 es atendido por la compañera Rosa Hernández Pérez, el núcleo 2 y 4 lo tiene el turno especial, el núcleo 3 el turno vespertino, el núcleo 5 el turno matutino y el núcleo 6 lo tiene el compañero Jorge Francisco. Así también el núcleo 1 corresponde a la colonia Manuel Sabino Crespo, el núcleo 2 a la Estrella Xochimilco, el núcleo 3 a la Aurora, el núcleo 4 Mártires de Río Blanco, Lomas de Microondas y Microondas, el núcleo 5 la Reforma y el núcleo 6 corresponde a la Cascada. Y en esta diapositiva describimos los números de expedientes foráneos que tiene cada compañera, compañero asignado y de responsabilidad de tenerlos en orden en sus recopiladores. Tienen una carpeta asignada con todos los números de cada recopilador y que deben de mantener en orden, así como deberíamos de contar con una por cada núcleo que posteriormente se les va a hacer llegar. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es cotejar que la base de datos sea igual al número del expediente correspondiente. Si no, tendríamos que corregirlo asignando un número nuevo o sacarlo si ya tiene más de 5 años. Revisar que cuente con los formatos correspondientes, mantenerlo en buenas condiciones, tanto el expediente como el recopilador. Si existe un número que no corresponda a su listado, pueden reportarlo en la bitácora y guardarlo donde corresponde. O si no, está también reportarlo antes de verificar que no se encuentre en consulta o en el vale. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que checar que si no existe un expediente, verificar que no esté en consulta o en algún vale prestado para que nosotros lo podamos checar, y obviamente debe estar anotado también en la bitácora. Y entonces vamos a ver que el archivo nunca duerme, y vamos a ver aquí el turno nocturno que corresponde y sus números asignados a los expedientes foráneos, el turno matutino, así también el vespertino y el turno especial. Vimos nuestro trabajo que debemos de realizar en cuanto al mantenimiento de los expedientes, pero también tenemos unas funciones en cuanto a la atención de los pacientes, la entrega de turno, la bitácora, al frente de archivo clínico. Vamos a ver la entrega-recepción de turno, que vamos a revisar en la libreta. Vamos a revisar los vales y el estado del área. Y vamos a recibir al paciente respetuosa y con cortesía y ubicar en qué charola se va a colocar el expediente. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Vimos en la diapositiva anterior qué es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo realizó? La entrega-recepción del turno. El compañero que sale del turno tiene que entregar al compañero que entra, obviamente en la bitácora, los pendientes, los vales, el orden, algunos expedientes que no hayan sido recibidos. Toda esta información deben de entregarla en viva voz, obviamente si el compañero se encuentra,
tanto el que sale como el que entra, por los respectivos pases de entrada y salidas que pudieran existir. Pero esta es la entrega-recepción del turno. Entregar toda la documentación que corresponda para que el compañero o compañera pueda seguir atendiendo a los pacientes, porque estamos en un servicio de 24 horas. Obviamente tienen que recibir al paciente y ver a dónde va a pasar. Tenemos que preguntarle si ya ha venido el paciente, si es de primera vez o subsecuente. Tenemos que buscar su expediente en el sistema, asignarle su número y buscarlo en los recopiladores o en los núcleos, así también en los vales que pudiera estar el expediente. Si es de primera vez, darlo de alta en el sistema, anotarla en la hoja de control y en la base de datos. Y si no, tendríamos que sacar el expediente, revisar los formatos que tengan todos y si no, anexar el formato correspondiente, anotarlo en la libreta para colocarlo en la charola correspondiente y al final del turno nosotros tenemos que recibir el expediente, anotarlo en la libreta de control de que ingresó y al final ordenar los expedientes para archivarlos donde corresponda. Y obviamente al final pues sería la entrega-recepción del turno. Esa es la forma de cómo nosotros realizamos las funciones dentro del área de archivo. Algo muy importante y que todos ya lo están haciendo es llevar la bitácora. Esto es nuestro escudo y obviamente el cerebro del área. En la parte superior vamos a encontrar la fecha, el turno y el nombre de quien está atendiendo el servicio que sea legible, de quien entrega y quien recibe el servicio y el turno. Existe un cuerpo donde se registran los ingresos y los egresos de los expedientes de cada paciente con su número correspondiente y consultorio a donde va a ir y obviamente la hora exacta tanto de salida como de regreso para mantener este orden. Y nuestro margen de defensa es el registro ante cualquier incidencia o conflicto con los pacientes, pero también con el personal médico. La única defensa ante cualquier situación es nuestra bitácora. Si no está marcado o registrado en la bitácora, realmente no existió. Y vemos realmente que nuestra bitácora es una libreta florete, que es nuestro medio para llevar el orden en el turno, que es única, tenemos que cuidarla. Tenemos que poner el nombre de quien entrega y quien recibe, fecha y turno, y que sea con letra legible. Tenemos que ser muy reiterativos en la entrega-recepción de turnos, que es lo que nos está faltando un poquito y que se hace a lo mejor en forma verbal, pero tenemos que llevar el control dentro de la bitácora ante cualquier circunstancia porque se han presentado situaciones con los expedientes que no se encuentran. Entonces, la entrega-recepción de turnos tenemos que llevar la libreta de control de expedientes, los pendientes por archivar y recibir, tanto de pacientes como de certificados o cualquier otra situación, deben de estar escritos en la bitácora. Tenemos que llevar un orden de los expedientes y de los recopiladores, anotándolos en la bitácora. Y cada expediente por sacar, debemos de contar un vale del expediente, de los que se reciben en el turno y archivar los vales de los expedientes recibidos.
muchas veces entregamos los vales, o más bien dicho, entregamos los expedientes de los vales a los médicos, pero también cuando nosotros recibimos los expedientes tenemos que tachar los vales y archivarlos donde corresponda. Porque luego tenemos un montón de vales y no sabemos qué pasaron con esos expedientes. Y vamos a ser un poquito más específicos en la búsqueda de los expedientes, que es el uso de la base de datos, la revisión de altas y bajas, el control de foráneos y de núcleos. Ustedes saben bien que existe una base de datos en la computadora que tiene su propio mueble donde se encuentra la base de datos. Aquí es donde vamos a dar de altas y bajas de los expedientes. Y obviamente podemos consultar la computadora que se encuentra en el mostrador, que es la blanca. Solamente podemos consultar aquí el nombre de los pacientes y sus expedientes. Bueno, tenemos una área donde podemos buscar los expedientes para encontrarlos. Si no se encuentra en la base de datos, tenemos que darlo de alta. Para esto contamos con unas hojas donde vamos a dar de alta al paciente y tenemos ya nosotros los números vacíos y los espacios que corresponden al apellido paterno, materno y su nombre, su domicilio, pero algo muy importante que nos está haciendo falta es anotar quién lo dio de alta. Independientemente de anotarlo nosotros en esta hoja, debemos de anotarlo en la base de datos. Para lo cual nos sirve esta hoja que estábamos mencionando anteriormente. Para encontrar el número vacío, le damos buscar al número correspondiente para que nos aparezca el número vacío y entonces sí poder llenar los campos que correspondan a la base de datos y al último tendremos que darle guardar. Recordemos que tanto la hoja de alta de los números vacíos como la base de datos y el expediente deben de contener los mismos datos. En la nota médica, ya sea con tinta azul o negra, legible, hay un espacio para el expediente, los datos completos, nombre, sexo, CURP, fecha de nacimiento. Y obviamente se le ha pedido a todos los pacientes que lleguen y que sean de nuevo ingreso, traer su credencial y su CURP para nosotros darlo de alta. Algo que nosotros debemos de recalcar siempre es el ingreso del recién nacido. Por ejemplo, se llama la paciente Hernández Juárez Susana. Si trae a su hijo o a su hija, debemos de ponerle los apellidos de ella, Hernández Juárez, hijo o hija de Susana, en la base de datos para darlo de alta. Y se cambiará el nombre y apellidos en el estatus de la búsqueda, en el estatus de su búsqueda, cuando sea registrado y entreguen copia de su CURP o su acta de nacimiento. También para darlo de alta en los núcleos existe una base de datos para cada uno de ellos. Esto se los explicaré más adelante personalmente si desean dar de alta a algún paciente. Eso es nada más para recordatorio, que es igual en la misma base de datos de foráneos, pero aquí están distribuidos por cada núcleo. Y es la misma dinámica, buscar el expediente por el número, darlo de alta con los datos correspondientes y darle guardar.
Algo muy importante que debemos de hacer con todos los expedientes, sean foráneos o núcleos, es mantener su orden dentro del archivo. Tenemos que extraer el expediente, revisar los formatos que tengan cada uno de ellos, anotarlo en la libreta y colocarlo en la charola. Tenemos que tener en cuenta nosotros lo que es ideal para el área de archivo, que es el ordenar minuciosamente los expedientes antes de archivar, porque se han encontrado expedientes archivados en un número que no corresponde. Tenemos que buscar a todos los pacientes en la base de datos para ubicarlos, porque muchos de ellos llegan diciendo que no han venido y se duplican los números de los pacientes. Anotar todo paciente y expediente con letra legible en la libreta de control, tanto los que entran como los que salen. Y obviamente cuando terminemos nuestro turno, pues dejar las computadoras apagadas, los muebles limpios y todo en su lugar. ¿Qué errores que hemos tenido nosotros es amontonar o encimar recopiladores, especialmente encima de los núcleos, y los núcleos se van deteriorando? Por eso hay un espacio ahora más en el área de los núcleos para que podamos nosotros abrir los recopiladores y poderlos almacenar con cuidado. Y lo que les decía, no debemos de confiarnos al paciente que afirma que es por primera vez, sino tendremos que verificar en la base de datos. Otro de los aspectos que hemos tenido es que no anotamos las salidas o no damos de alta a los pacientes de nuevo ingreso en el sistema, y obviamente otro error es dejar el área en desorden para el siguiente turno. Para tener un orden y estar en comunicación tanto en los turnos donde no se encuentra el personal directivo, tenemos este pizarrón y está distribuido de la siguiente manera, que se los voy a comentar en la siguiente diapositiva. Solamente quiero que vean el original y vamos a ver el diagrama de este mismo pizarrón en la diapositiva siguiente. En la primera parte superior del lado izquierdo están los oficios y tarjetas informativas de su servidor, que gira a la dirección o al personal de archivo, y es necesario que ustedes lo lean y lo firmen de enterados. En la parte central superior son los pendientes para pasar a consulta, hojas de certificados médicos que no pasaron a consulta porque no estaban, o cualquier otra situación que ustedes puedan dejar para el siguiente turno y que puedan leerlo. Este es un área exclusivamente para ustedes. Los pendientes del área de archivo, expedientes, tarjeteros, anotaciones que se dejan para darle continuidad, o pendientes para mí o para la dirección, o cuando no se encuentre el área de enlace, pueden dejar aquí con su anotación correspondiente, porque luego dejan un expediente y no sabemos qué es lo que pasa con este expediente. En la parte inferior son los oficios o tarjetas informativas de dirección. Son los oficios o tarjetas informativas que la dirección, la administración o jefa de enfermera nos envían para que nosotros lo podamos leer y firmar de enterados. Este espacio corresponde a los vales u hojas de oficios para buscar los expedientes que correspondan en su turno. Y en esta parte inferior son los vales de los expedientes que se entregaron y que están pendientes por recibir. Cualquier turno
debe de recibir los expedientes firmando de recibido y tachar los vales y guardarlos en la carpeta correspondiente que se encuentran en los archiveros en la parte superior. Y vemos acá el formato del vale del expediente, donde viene el nombre, el número del expediente. Muchas veces dice primera vez, tenemos que checar nosotros si realmente es de primera vez, buscar en la base de datos el nombre del paciente y asignarle o cambiarle el número de expediente, porque muchas veces el área médica se equivoca con los números de los expedientes o le pone primera vez. Tenemos que verificar todos los nombres de los expedientes para que coincida con la base de datos. Y ese es nuestro pequeño recopilador donde guardamos todos los vales de expedientes que ya se utilizaron. Al principio le tachamos o le rayamos los expedientes que entregamos. Tenemos que tacharle o rayarle si entregaron todos los expedientes. Si quedó alguno pendiente, ponerle pendiente y se queda en el pizarrón. Si regresaron todos los expedientes, tacharlo y archivarlo en este pequeño recopilador que tenemos nosotros. También contamos con un escritorio con cajones donde debe de existir todo el material que corresponda al área de servicio y que no es personal, tiene que ser para todos los servicios y que se debe de entregar continuamente. Si hace falta, anotarlo en la bitácora para que cuando su servidor lo revise, pues lo pueda surtir. Aquí vemos el cajón de abajo, donde existían o deben de existir las hojas blancas y todos los demás materiales correspondientes para que puedan utilizarlo y pueda funcionar el área de archivo. Y bueno, hacerles mención que existe un calendario de cómo se realiza el mantenimiento y la depuración. Si uno no lo hace o se retrasa, rompe con el ritmo de trabajo de los demás compañeros. Por ejemplo, al inicio de año debemos de depurar y dar de baja el expediente foráneos, reparación e identificación de recopiladores. Más o menos como por estas fechas de inicio de año, por abril, debemos de nosotros revisar rigurosamente la numeración consecutiva de foráneos y núcleos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser una revisión rápida de cada recopilador solamente para verificar que se encuentre el número consecutivo del expediente. Si hay uno que se encuentra fuera de su lugar, regresarlo nuevamente al número que corresponda. Por julio y agosto debemos de tener nosotros ya la concentración de todos los expedientes foráneos y de sus órdenes de trabajo para empezar a dar de baja todos los expedientes que se vayan a archivo muerto. Y en septiembre, noviembre es la temporada de concentración de núcleos y las órdenes de trabajo. Los primeros meses son para los foráneos y los últimos meses serían para los núcleos. Entonces, tengamos en cuenta que existe un orden de trabajo dentro del área de archivo y que continuamente se tiene que estar limpiando la base de datos de los duplicados. En cada carpeta que se les ha entregado viene las instrucciones de cómo depurar los expedientes. Si tuvieran alguna duda pueden acercarse conmigo para que les pueda explicar nuevamente. Y básicamente tenemos que identificar la existencia de los expedientes con el mismo número.
verificar que exista el nombre, apellidos, edad correctamente. Tenemos que preservar el número y el expediente. Si encontramos un expediente duplicado, tendríamos que ir a ver a la base de datos y la que esté en la base de datos, mantenerlo ahí y si no, darlo como nuevo ingreso. Y si ya tiene más de 5 años, pues obviamente tenemos que eliminarlo tanto del núcleo, como del expediente foráneo. El del núcleo lo tiene que hacer cada núcleo correspondiente del médico. Y obviamente tenemos que dar de baja definitiva los números eliminados de la base de datos que contengan más de 5 años. Y esto me los entregan a mí y yo los daré de baja. Entonces, como resumen, tenemos el protocolo de manejo del expediente, que es una guía de operación para el personal de salud. La solicitud y flujo inicial. Archivo no realiza triage. Nosotros no determinamos la prioridad del paciente. Eso lo hace enfermería o el médico. Lo que nos corresponde a nosotros es buscar el expediente, darlo de alta y ponerlo en la charola. Obviamente tenemos que registrarlo en la bitácora y entregárselos en forma personal en las charolas o en forma grupal a los médicos por medio del vale. Y tenemos una responsabilidad de custodiar el expediente. Tenemos nosotros que verificar que la entrega del expediente sea inmediata, registrar las incidencias, verificar en cada turno toda esta parte, la devolución y control de incidencias tienen que estar registradas en la bitácora. Tenemos que tener un enlace de turno por escrito, el reporte diario en la bitácora para nuestra protección personal. Bueno, gracias, muy amable por sus atenciones dentro de la capacitación de dentro del área de archivo clínico. Cualquier duda estamos para servirles.